tengo 28 años y soy la única persona de mi extensa familia que obtuvo un título de medicina. Durante esos brutales años de estudio, llevé conmigo esta visión, el momento en que por fin escucharía el eco de Dr. Chen por los altavoces mientras mamá y papá ocupaban asientos de primera, con pañuelos apretados contra los ojos. Una bata blanca y una capucha parecían ser mi pasaporte a la madurez, la prueba de que había superado todas las expectativas. La realidad me deparó algo completamente diferente. Mamá tomó la firme decisión de faltar a mi graduación. Prefirió la barbacoa al aire libre de mi hermano menor en lugar de presenciar mi disfraz de doctor. Las palabras de papá por teléfono esa mañana aún resuenan: estás siendo demasiado sensible. Es solo una formalidad. Algo fundamental se quebró dentro de mí en ese momento, sin posibilidad de reparación. Su ausencia no fue accidental. Priorizaron deliberadamente la reunión de mi hermano sobre mi título de posgrado. Papá desestimó mi dolor con esas mismas palabras. Mi respuesta implicó documentación legal, un cambio de apellido y consecuencias que transformaron a mis padres en antagonistas dentro de una narrativa que nunca imaginaron protagonizar. Ahora afirman que destruí nuestra unidad familiar. Cuando disfrutaban de una parrillada mientras yo aceptaba mi diploma en soledad, destruirme aparentemente no tenía importancia. Antes de revelar la declaración precisa de papá durante esa llamada y explicar cómo mi partida y mi cambio de identidad fragmentaron todo lo que conocía, dime tu hora actual y el lugar donde lo estás viendo. Tengo curiosidad por saber cuánto se puede difundir una historia sobre priorizarse a uno mismo por encima de los parientes consanguíneos. La mañana de la graduación llegó antes de que sonara mi alarma, con el pulso acelerado como si hubiera entrado en una competición sin preparación. Pasaron varios segundos mientras permanecía inmóvil en una oscuridad parcial, con el techo sobre mí, permitiendo que un silencio temporal simulara normalidad. Entonces, la conciencia me invadió. Hoy marcó la culminación. 7 años sin descansar lo suficiente, alimentándome con máquinas expendedoras, experimentando pánico antes de exámenes importantes, cuestionando cada decisión que había tomado, todo supuestamente convergiendo hacia este único día. Hoy alguien anunciaría «Doctora Sarah Chen» por amplificación en algún vasto espacio ceremonial. Mi imaginación había ensayado esta escena innumerables veces. Cada versión mental incluía elementos idénticos: mamá ocupando la primera fila, con el maquillaje corrido por la emoción. Papá tomando demasiadas fotos con su dispositivo, haciendo un zoom inapropiado y eliminando la parte superior de mi birrete. Ambos de pie frente a otros cuando sonó mi nombre. Mi hermano fingiendo desinterés mientras luego presumía en secreto. Esa fantasía me sostenía cada vez que el cansancio me nublaba la vista. Susurraba para mis adentros: aparecerán cuando la importancia lo exija. Deben aparecer. Vestirme fue lento, casi ceremonialmente. Bañarme, ropa impecable, la toga académica negra aún con la sensación de un disfraz. Alisaba las arrugas inexistentes repetidamente, como si planchar la tela pudiera aplanar años de invisibilidad familiar. Después de asegurarme el birrete y colocar la borla, me aparté de mi reflejo, intentando percibirme a través de la perspectiva anticipada de mis padres. El primer médico entre los familiares, el exitoso, prueba de que sus inversiones tenían un significado. Había invertido un esfuerzo vergonzoso en decorar la superficie de mi birrete con letras blancas y limpias, el primer médico de la familia. Quería transmitir ternura, modesto orgullo y humor amable. Esa mañana, al mirarlo, la declaración se transformó repentinamente en una pregunta. ¿El primer médico de la familia, lo reconoce la familia? Antes de que la situación se volviera más tensa, mi teléfono vibró contra la mesita de noche. Mamá apareció en la pantalla. El alivio me inundó tan rápido que casi dije algo divertido. Obviamente, ella llamaba. Obviamente, ya se habían ido, sorteando problemas de tráfico y aparcamiento. Respondí con una sonrisa que ya se perfilaba en mi voz. Oigan, ¿ya se fueron? Salir temprano debería garantizar buenos asientos. Cariño, escucha. Su voz me atravesó, artificialmente brillante y excesivamente informal, como si cancelara una comida trivial en lugar de abordar algo único en la vida. Nos confundimos de fecha. Mi cognición simplemente se detuvo. ¿Qué? La barbacoa de tu hermano es hoy, dijo a toda prisa, como si la rapidez de la conversación impidiera la interrupción. Ya hemos enviado las invitaciones. Hay comida abundante. Tu padre lleva preparando adobos desde ayer. Es importante para él y para la red de contactos profesionales de tu hermano con los clientes que asisten. No podemos cancelarla sin más. Sería una descortesía. Me quedé mirando la pared por un momento, sin estar seguro de si había procesado con precisión su declaración. No asistirás, articulé lentamente, a mi ceremonia de graduación de doctorado. Se hizo una pausa. Luego vino esa exhalación que reconocí al instante,
la que decía, estás complicando cosas sencillas. Te lo compensaremos después, ofreció. Organizaremos una cena como Dios manda la semana que viene. Nos vestiremos apropiadamente. Fotografiaremos tu diploma. Lo haremos público. Es equivalente. Así evitaremos que tu hermano decepcione a sus clientes. Mi agarre alrededor del teléfono se intensificó. No es equivalente. Esto no es una ocasión cualquiera. Invertí 7 años en esto. 7 años de exámenes, rotaciones clínicas y visitas a pacientes sin apenas verte. Este solo día requirió tu presencia para mí. Detecté un movimiento apagado, luego la voz de papá de fondo. Pásame el teléfono. Un momento después, su voz se escuchó. Sara, dijo con ese tono controlado y cansado que usaba cuando me consideraba irracional. No inicies conflictos. Estamos orgullosos de ti, ¿entiendes? Orgullosos de verdad, pero es solo una formalidad. Anuncian tu nombre, todos aplauden, te marchas, y todo termina. Ya has superado la parte difícil. Entiendes que te apoyamos. Si me apoyaras, dije en voz baja, ocuparías esos asientos. Emitió un sonido de frustración. Comprendes la cantidad de preparación que se necesitó para esta barbacoa. Tu hermano ha construido toda su red profesional en torno a reuniones como esta. La gente tiene expectativas. No podemos simplemente abandonarlos sentados entre la multitud escuchando nombres desconocidos. Celebraremos como corresponde la semana que viene. No seas demasiado susceptible. Ahí estaba. La frase que había escuchado de diversas maneras durante toda mi existencia. No seas demasiado sensible. La dijeron cuando abandonaron mi actuación escolar en el intermedio. La dijeron cuando olvidaron las reuniones de padres y maestros. La dijeron cuando se perdieron el reconocimiento de mi beca porque mi hermano necesitaba transporte. Fue la venda familiar que aplicaron sobre cada herida que se negaron a examinar. Algo dentro de mí se quedó extraordinariamente quieto. Mi birrete y toga colgaban en la puerta del armario, detrás de mí, esperando. Mi fantasía de verlos sentados en primera fila se disolvió tan nítidamente que parecía que nunca había tenido sustancia. De acuerdo, me oí decir. Mi voz sonaba monótona, desconocida. Entendido. Disfruta de la barbacoa. Mamá volvió a la línea. No lo digas así. Lo celebraremos. Ya verás. Envía muchas fotos, ¿sí? Queremos verte en el escenario. Terminé la llamada antes de decir algo irreversible. Por un minuto, me quedé en mi habitación en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de marcar. Consideré no asistir, quitarme la bata, volver a la cama y dejar que el día transcurriera como un martes cualquiera. Pero entonces me asaltó una idea peor. Si no asistía, probablemente les dirían a todos que me había rendido en el último momento, que estaba demasiado sensible, demasiado frágil. Así que fui. Me subí a mi coche. Conduje hasta la universidad. Aparqué entre minivans decoradas con mensajes de felicitación escritos con jabón en las ventanas. Salieron familias con flores, globos y carteles escritos a mano. Come solo. Dentro del pasillo, el ruido formaba un muro. Aplausos, risas, bebés llorando, el ritmo enérgico y esperanzador de la banda. Filas y filas de familias ocupaban asientos. La gente saludaba a sus hijos que estaban en el suelo. Encontré mi asiento asignado en la sección de graduados y me senté. Las sillas a ambos lados tenían pequeños letreros de reserva donde se suponía que debían estar mis padres. Los dejé allí. No me atreví a quitarlos. Cuando el decano nos indicó que nos pusiéramos de pie y nos volteáramos hacia nuestras familias, un mar de brazos se alzó. Los teléfonos brillaron. La gente gritó nombres. Me giré con todos los demás, miré fijamente el lugar donde deberían haber estado mis padres y vi a desconocidos. Un padre con gorra de béisbol. Una niña pequeña con coletas sosteniendo un peluche. Una pareja mayor discutiendo por su cámara. Nadie que me perteneciera. Levanté la mano a medias, luego la bajé. Nadie se dio cuenta. La ceremonia continuó. Nombres, aplausos, nombres, aplausos. Cada vez que alguien cruzaba el escenario y su sector del público estallaba en festejos, sentía un pequeño pinchazo, como una liga que golpeaba repetidamente el mismo punto magullado. No eran celos. Era una confirmación. Así es la normalidad. Esto es lo que me falta. En un momento, mi teléfono vibró en el bolsillo. Durante un momento de silencio, eché un vistazo. Una foto de mi hermano. Una barbacoa perfectamente preparada. Humo saliendo de la parrilla. Gente riendo. Mis padres estaban al fondo. Papá con pinzas en la mano. Mamá con una ensaladera. Se les veía relajados, felices, presentes. Ojalá estuvieras aquí, decía el pie de foto, seguido de un emoji riendo y una llama.
La hora de la foto coincidía con el minuto exacto en que mi fila recibió la orden de levantarse y dirigirse al escenario. Cuando finalmente me llamaron, doctora Sarah Chen, salí a la luz brillante y forcé una sonrisa tan amplia que me dolieron las mejillas. Estreché la mano del decano. Acepté el diploma. Posé exactamente como me indicaron. En algún lugar al fondo del pasillo, un camarógrafo profesional recorrió la multitud, buscando a mi grupo de animadoras, listo para capturar a los orgullosos padres en la pantalla gigante. No encontró a ninguno. Tras la ceremonia, los graduados se congregaron en el patio, absortos en sus familias. Había flores por todas partes, confeti, gente llorando, riendo y abrazándose. Los padres abrazaban a sus hijos como si acabaran de sobrevivir juntos a la guerra. Me hice a un lado, agarrando el tubo de mi diploma, fingiendo revisar mi teléfono para no parecer tan sola como me sentía. Una mujer de unos 50 años, madre de otro graduado, pasó junto a mí, se detuvo y dio media vuelta. ¿Te gustaría una foto, cariño?, preguntó con dulzura. Puedo tomarte una a ti y a tu familia. Force una sonrisa. Soy solo yo, dije, levantando ligeramente el diploma. Mi familia no pudo venir. Su rostro cambió, sorpresa, luego algo parecido a lástima e ira se fundió. Se lo pierden, dijo en voz baja. De todas formas, déjame tomarte una foto. Te mereces una. Le entregué mi teléfono. Me quedé frente a la fuente del campus con mi birrete y toga, el sol en los ojos, sosteniendo un título que me había ganado con todo mi ser. Tomó algunas fotos y me devolvió el teléfono. Felicitaciones, doctor, dijo y se alejó antes de que pudiera llorar frente a ella. Más tarde esa noche, publiqué una de esas fotos. Sin filtros, sin un pie de foto elaborado, solo, el primer médico de la familia. Mis padres no pudieron venir. Hicieron una barbacoa. Vi llegar los me gusta y los comentarios, amigos del colegio, compañeros de clase, un par de profesores. Pero los únicos nombres que buscaba nunca aparecían. Ni un estamos muy orgullosos de ti. Ni un lo sentimos, no pudimos estar allí, cometimos un error. Nada. Solo silencio y humo de parrilla sobre la historia de mi hermano. Pregunta para ti, si tus padres se saltaran el día más importante de tu vida para ir a una fiesta en el jardín y te dijeran que no te preocuparas demasiado, ¿lo aceptarías, los perdonarías y seguirías adelante? ¿O ese sería el día en que finalmente creerías que significas menos para ellos que la conveniencia? Después de la ceremonia, mis compañeros se sumergieron en cenas y celebraciones, abrazados por sus padres. Regresé a mi silencioso apartamento, dejé las llaves sobre la mesa y me quedé mirando la toga y el birrete que colgaban sobre una silla como si fuera una broma. Mi teléfono vibró con algunos mensajes de felicitación y emojis de corazones. Nada de mis padres hasta que llegó la notificación de mi hermano. Un patio trasero lleno de gente, una parrilla humeante, sus amigos con vasos rojos, mis padres al fondo, entre risas. Ojalá estuvieras aquí, decía el pie de foto con un emoji riendo y una llama. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, y les hice un zoom. Se veían felices, relajados, plenamente presentes, simplemente no para mí. La verdad se instaló en mis entrañas. No habían confundido las fechas. Habían elegido la barbacoa en lugar de mi doctorado deliberadamente. Abrí el chat del grupo familiar, con dedos temblorosos, y escribí, hoy me convertí en la doctora Sarah Chen. Eligieron una barbacoa en lugar de estar allí. No lo olvidaré. Aparecieron burbujas de texto, desaparecieron y luego volvieron. Finalmente, mamá respondió, dijimos que celebraríamos la semana que viene. Tu padre se esforzó mucho para organizar esa barbacoa. Tu hermano invitó a gente. ¿Por qué estás armando un drama? Precisamente por eso no queríamos una gran producción sobre la ceremonia. Ni un lo sentimos. Ni un nos equivocamos. Solo excusas y la misma palabra de siempre, drama. Las lágrimas brotaron rápidas y feas. Me deslicé hasta quedar casi tirada en el suelo, sollozando entre mis manos, recordando los asientos vacíos a mi lado y el sonido de mi nombre engullido por los aplausos destinados a otros. Cuando el llanto finalmente cesó, lo que quedó no fue suavidad. Era un nudo duro y frío, y un pensamiento claro, si pudieron evitar esto, se saltarían cualquier cosa. Me di cuenta de que había tratado su amor como un examen que por fin podía aprobar con las notas adecuadas, la carrera adecuada, la actitud adecuada. Pero no había nada malo en mis respuestas. El examen en sí estaba amañado. Me limpié la cara, abrí mi computadora portátil y escribí en la barra de búsqueda, proceso de cambio de nombre legal por estado. Empezó como un ¿y si? Los pasos eran sencillos: presentar una petición, pagar una tasa, comparecer ante el tribunal y publicar un pequeño aviso. La gente lo hacía constantemente para encontrar pareja o marcar un nuevo capítulo.
Yo quería hacerlo para enterrar la versión de mí que aún esperaba a mis padres. Si iba a abandonar a Chen, necesitaba un nombre que significara algo. Saqué una vieja caja de zapatos de mi armario. Dentro había cartas de mi abuela, la madre de mi padre, Margaret Sullivan. Ella era quien asistía a las obras de teatro de mi escuela cuando mis padres estaban demasiado ocupados, quien me enviaba billetes de $5 con notas que decían, «Estoy orgullosa de ti. Sigue adelante». En una carta, escribió, «Algunas familias dan amor como si respiraras. Otras te hacen ganarte cada respiración. No te quedes donde siempre te falta el aire, Sara». Tras su muerte, nadie presionó a mis padres para que mejoraran. Los momentos perdidos se acumularon. Y, «No seas demasiado sensible», se convirtió en el lema familiar cada vez que me lastimaban. Tracé su firma, Margaret Sullivan, y pronuncié su apellido en voz alta. Sullivan. No sabía a descuido. Sabía a la única persona que me había elegido primero. En el formulario de petición, escribí, nombre Sara, apellido Sullivan. Me temblaron las manos durante unas líneas, luego se tranquilizaron. Parecía menos papeleo y más como firmar mis propios documentos de adopción. No solo los estaba dejando. Estaba eligiendo el legado que quería transmitir. A la mañana siguiente, presenté los documentos en el juzgado. La secretaria los selló sin mirarlos 2 veces. Para ella, fue rutina. Para mí, fue el momento en que Chen entró en terapia intensiva. De camino a casa, envié cartas certificadas a mis padres. A partir de esta fecha, seré conocida legalmente como la doctora Sarah Sullivan. Por favor, actualicen sus registros como corresponde. Sin explicaciones ni disculpas. Esa noche, mi hermano me llamó. «¿Qué demonios haces?», me espetó. «Mamá está furiosa. Papá dice que intentas humillarnos. ¿Te estás cambiando el nombre por una barbacoa?». Miré la foto de su fiesta, aún abierta en la pantalla. «No voy a hacer esto solo por una barbacoa», dije. «Lo voy a hacer toda la vida». La barbacoa fue la prueba. Él se burló. «Estás loca, Sarah». Respondí sin dudarlo. «Soy Sullivan. Y no estoy loco. Estoy renaciendo sin ti». Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblaban por la adrenalina en lugar de por el miedo. Luego hice una cosa más. Una amiga del instituto seguía la cuenta familiar de Facebook de mis padres, la que usaban para cada publicación navideña perfecta. Con su ayuda, conseguí acceso temporal. Abrí el álbum de ese día, la barbacoa de mi hermano. Foto tras foto de caras sonrientes y platos apilados. Añadí una foto más, mi única foto de graduación con toga y birrete, de pie frente a la fuente del campus sin familia a mi lado. Y cambié el título del álbum por 3 palabras, prioridades equivocadas documentadas. Luego cerré sesión y borré la información de inicio de sesión. No fue sutil ni cortés, pero por una vez la verdad se presentó junto a su versión de los hechos, donde todos podían verla. Esa noche, mientras miraba mi reflejo en la ventana oscura, me pregunté, si no aparecieron para esto, ¿para qué aparecerían? El silencio respondió por mí. Desde ese día en adelante, cada vez que alguien me llamaba demasiado dramático, lo tomaba como una señal de que mi verdad lo incomodaba, no como una orden para quedarme callado. Pregunta para ti, si tuvieras la oportunidad de salir legal y públicamente de la historia que tu familia escribió para ti, ¿la tomarías y renacerías en tus propios términos, o te quedarías y seguirías jadeando en un lugar donde nunca fuiste realmente visto? El proceso legal duró meses, pero en mi cabeza, Chen murió la noche que presenté esos formularios. Mientras el papeleo avanzaba lentamente por el sistema, empecé a vivir como si Sarah Sullivan ya existiera. Solicité empleos en otra ciudad, algunos en mi campo, otros en cualquier lugar donde pudiera pagar el alquiler. La mayoría de los lugares me rechazaron amablemente. Una clínica de salud mental en una ciudad mediana a pocas horas de mi ciudad natal me ofreció un puesto como psicóloga junior. El director me advirtió, el sueldo empieza bajo. La carga de trabajo es alta. Y muchos de nuestros pacientes vienen de familias con problemas familiares. No es nada glamuroso. Casi me río. Familias desordenadas. Perfecto. Firmé el contrato. Empacar mi apartamento fue como hacerle una autopsia a mi vida. Libros de la universidad. Notas adhesivas de la preparación de exámenes. Fotos. Las fotos eran lo que más me dolían. Mañanas de Navidad con mi hermano al frente y yo medio recortado en el borde del marco. Cumpleaños con el pastel inclinado hacia él, mi cara borrosa en un abrir y cerrar de ojos. Me di cuenta de que, incluso en la evidencia de mi vida, yo era una ocurrencia tardía. Metí la mayoría de esas fotos en una caja, la cerré con cinta adhesiva y escribí una palabra en la tapa, antes. La dejé en el fondo del armario, como un cadáver en una tumba poco profunda.
Cuando envié un correo electrónico a mis padres para informarles que había aceptado un trabajo fuera del estado, fui directo: estaré ocupado instalándome. Necesito espacio para concentrarme en mi carrera. Mamá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y: lo visitaremos cuando se calme la situación. Papá nunca respondió. En la nueva ciudad, nadie sabía quién era yo. En mi primer día en la clínica, me presenté a la recepcionista como la doctora Sara Sullivan, aunque el tribunal aún no lo había aprobado. El nombre me sonó incómodo durante medio segundo, pero luego se asentó. Sentí como si por fin llevara ropa que me quedara bien. Allí conocí a Ava. Era la terapeuta principal asignada para supervisarme, una mujer de unos 40 y tantos años con ojos cansados, lengua afilada y una forma de escuchar que hacía que el silencio resultara menos aterrador. Trabajábamos muchas horas juntas, trabajando juntas en las sesiones de crisis y haciendo un sinfín de papeleo. Una noche, después de un día brutal con un cliente cuya madre utilizó el olvido como arma, Ava dejó el bolígrafo y dijo: siempre es lo mismo. Los padres juran que hicieron lo mejor que pudieron. Luego ves a los niños sentados allí recogiendo pedazos que nadie admite haber dejado caer. Algo en mí se desenrolló. Sí, dije. Algunos podríamos escribir un libro sobre eso. Me observó un instante. Parece que hablas con experiencia, no con teoría. Así que se lo conté. No todo de golpe, no con todos los detalles, pero sí lo suficiente. El favoritismo, como mis logros eran tratados como ruido de fondo, la barbacoa, los asientos vacíos en mi ceremonia de doctorado. Le enseñé la única foto de graduación y luego, una al lado de la otra, una captura de pantalla de la barbacoa de mi hermano tomada exactamente al mismo tiempo. Dios mío, murmuró. ¿De verdad que prefirieron una parrilla antes que un doctorado? Su siguiente pregunta lo cambió todo. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Hay una diferencia entre una historia triste y una historia de venganza, dijo Ava. En una historia triste, el protagonista se pregunta: ¿por qué me hicieron esto? En una historia de venganza, se pregunta: ¿qué voy a hacer con lo que me hicieron? Esa línea se alojó en mi pecho. Esa noche volví a casa y abrí un blog en blanco bajo un seudónimo, Dr. S. Empecé a escribir sobre el abandono familiar, los niños de oro, los hermanos invisibles, los padres que te llaman dramático cuando señalas la herida que te infligieron. No usé nombres ni lugares, pero las historias eran reales. Una publicación en particular me salió a raudales: cuando tus padres no van a tu graduación por una barbacoa. Describí las sillas vacías, la llamada, la foto de la fiesta. Terminé con: algunos dirán que exageras. Pregúntate por qué les molesta más que cuentes la historia que sea cierta. Al principio, el blog era pequeño, unos pocos lectores lo encontraron buscando información sobre familias tóxicas a altas horas de la noche. Luego, se compartió una publicación, luego otra. Poco a poco, empezaron a aparecer comentarios: esto me pasó a mí. Pensé que estaba loco. Gracias por decirlo. Mi dolor ya no era un secreto. Era una señal. Pregunta para ti: si convertir tu trauma en una historia pudiera ayudar a extraños a sanar, pero algún día pudiera destruir la imagen de tu familia, ¿aún así publicarías? Durante casi 3 años, no supe casi nada de mis padres, salvo los correos electrónicos de grupo durante las fiestas y algún que otro meme reenviado. No volví a casa. No envié regalos. Cuando llamaban de números conocidos, dejaba que sonara. Mi nueva vida como la doctora Sara Sullivan se llenó de trabajo, clientes, sesiones de terapia y amistades discretas y elegidas. El blog siguió creciendo. Un artículo sobre el niño fantasma y el niño dorado fue publicado por una revista digital mediana que cubría temas de salud mental y dinámica familiar. Me preguntaron si podían republicarlo. Acepté, siempre y cuando no usaran mi nombre completo. Solo Dra. S. Psicóloga. Nombre reservado por seguridad. Me olvidé de ello después de presionar enviar. Una semana después, mi teléfono empezó a vibrar durante mi hora de almuerzo en la clínica. Número desconocido. Low ignore. Sonó otra vez. Y otra vez. Finalmente, un mensaje: Sara, por favor. Soy mamá. Es importante. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa mezcla familiar de miedo y esperanza estúpida. Dejé que saltara el buzón de voz. Esa noche, sentado en mi sofá a oscuras, presioné el botón de reproducción. Su voz sonaba extraña, tensa, llena de pánico. Sara, si este sigue siendo tu número, creo que ese artículo era sobre nosotros. La gente habla de nosotros. Tu padre está furioso. Tu hermano está perdiendo clientes y patrocinadores. No quieren trabajar con alguien de una familia que le haría eso a su hija. ¿Era eso lo que querías? ¿Castigarnos? Lo hizo parecer como si yo fuera el que los estaba atacando,
no como si la realidad finalmente los estuviera alcanzando. El segundo mensaje de voz fue más tajante: esto es asunto nuestro. No puedo creer que nos pintes como abusadores en Internet. Fue un malentendido. Y ahora nos haces quedar como monstruos. Un malentendido. Así llamó ella a toda una vida de ser la segunda opción y a una decisión imperdonable. Le escuché los mensajes a Ava al día siguiente. Ella los escuchó con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ahí está, dijo. No llamaron porque se dieron cuenta de que te hicieron daño. Llamaron porque finalmente sienten una fracción de tu dolor y no les gusta. Después del trabajo, revisé mi correo electrónico. Había un mensaje de un periodista especializado en distanciamiento familiar y justicia. Había leído mi artículo y quería hacerme una entrevista anónima más larga. Tu historia ayudará a muchas personas a quienes se les dice que reaccionan de forma exagerada ante la negligencia. Creemos que es importante que voces como la tuya se escuchen. Me quedé allí sentado, mirando las palabras, mientras mi teléfono volvía a vibrar con otra llamada de mi madre. Por primera vez, sentí que el equilibrio de poder cambiaba. De pequeña, ellos tenían la narrativa. Les decían a mis familiares que yo era temperamental, demasiado sensible, que siempre lo hacía todo a su manera. Ahora, desconocidos leían mi versión. Y en lugar de llamarme dramática, la llamaban familiar. Días después, mamá finalmente envió un mensaje que desvaneció cualquier ilusión restante: por favor, llámame. Estamos desesperados. No era, te extraño. Ni, lo siento. Solo estamos desesperados. Porque mi verdad les estaba costando dinero, reputación y la imagen pulida que se habían forjado de ser una buena familia. Esa noche, sentada en el sofá, con el teléfono en una mano y el correo electrónico de la periodista abierto en mi portátil, me imaginé a mí misma de joven, con 16 años, llorando en su habitación después de que sus padres se marcharan temprano de la ceremonia de premios de su escuela para ir al evento de su hermano. Si respondiera a esta llamada para consolar a mis padres ahora, ¿a quién traicionaría más, a ellos o a ella?, susurré a la habitación vacía. A esa chica, si contesto, ¿los estoy rescatando o te estoy abandonando de nuevo? Pregunta para ti: cuando alguien solo te acerca su mano porque tu silencio finalmente le cuesta algo real, ¿merece otra oportunidad o solo las consecuencias de lo que hizo? Al final devolví la llamada, pero no para disculparme. Si hablamos, le dije a mi madre, tiene que ser en público. En un lugar neutral. Sin gritos, sin fingir que fue un malentendido. ¿Dices la verdad o no hay nada que decir? Ella aceptó inmediatamente, lo cual era casi sospechoso. Elegimos una cafetería a medio camino entre mi ciudad y la suya, un lugar lleno de gente, con grandes ventanales y sin ningún sitio donde esconderse. Al entrar, los vi de inmediato. Mamá parecía más pequeña de lo que recordaba, con las arrugas más marcadas en el rostro. Papá parecía exactamente igual, solo que mayor, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados, la ira oculta tras una capa de calma. Mamá se quedó parada como si quisiera abrazarme. Me detuve justo fuera de mi alcance. Hola, dije. Ahora soy el doctor Sullivan. Los ojos de papá parpadearon. No le gustó eso. No sentemos. Hubo un baile incómodo de menús y pedidos de café, como si fuéramos desconocidos en una primera cita desastrosa. En cuanto se fue el camarero, mamá se acercó. Estamos bajo ataque, empezó. Desde ese artículo, nos han estado juzgando. Los patrocinadores de tu hermano se están retirando. Los clientes lo están evitando. La posición de tu padre en el club está en duda. Esto está perjudicando a toda nuestra familia. Saqué mi teléfono, abrí la captura de pantalla del chat familiar de mi graduación y la deslicé sobre la mesa. Mi mensaje: hoy me convertí en la doctora Sarah Chan. Preferiste las hamburguesas a estar allí. No lo olvidaré. Su respuesta: dijimos que celebraríamos la semana que viene. ¿Por qué lo haces todo por drama? Y debajo, la grabación de voz de papá: no te pongas dramático. Es solo una ceremonia. ¿Te refieres a esto?, pregunté. Esto es lo que describí. ¿Te molesta que la gente finalmente lo vea? Papá apretó los labios. Cometimos un error. La gente comete errores. Eso no significa que puedas difamarnos en línea y destruirnos la vida. Interesante elección de palabras, dije. Porque cuando te saltaste mi graduación de doctorado, no fue solo un error. Fue una decisión. No lo olvidaste. Priorizaste la conveniencia. Simplemente escribí lo que pasó. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Estás tergiversando las cosas. Siempre te hemos apoyado. Pagamos tus libros, tu alquiler. Estábamos orgullosos de ti. En teoría estabas orgulloso, le interrumpí. Pero cuando llegó el momento de aparecer, no lo hiciste. Ni en la preparatoria, ni en la universidad, ni cuando más importaba.
¿Olvidaste irte temprano de mi graduación para ir a su partido de práctica? ¿O faltar a la recepción de mi beca porque necesitaba el auto? Se quedaron en silencio. Una pareja en la mesa de al lado me miró, pero no bajé la voz. Que oyeran. Por una vez, quería testigos. Hicimos lo mejor que pudimos, susurró mamá. Me reí una vez, suavemente. No. Lo intentaste lo mejor que pudiste con él. ¿Conmigo? Hiciste lo mínimo y lo llamaste crianza. Y cuando finalmente señalé el patrón, me llamaste dramática. Papá se inclinó hacia adelante, en voz baja pero firme. No somos los villanos de tu pequeña historia de venganza. Las familias tienen problemas, pero no los llevan a Internet. Eso es traición. ¿Quieres hablar de traición?, pregunté. Me traicionaste cada vez que dejaste claro que yo era opcional. Lo único que hice fue dejar de guardarte el secreto. Eso no es traición. Es revelación. Saqué una copia impresa del artículo de mi bolso y hojeé las páginas. ¿Sabes cuánta gente me escribió por esto?, pregunté. Gente que pasó por lo mismo. Gente que se creía loca porque sus familias les decían que su dolor no era para tanto. ¿No te enoja que haya mentido? ¿Te enoja que haya dicho la verdad donde otros podían oírla? Las lágrimas de mamá finalmente se derramaron. ¿Y qué quieres? ¿Quieres que nos humillemos? ¿Quieres que admitamos que somos unos padres pésimos? La miré a los ojos. Quería que aparecieras. Cuando no lo hicieras, quería que lo asumieras. No que lo manipularas. No que lo excusaras. Que lo asumieras. El silencio que siguió fue más denso que cualquier discusión a gritos que hubiéramos tenido jamás. Papá lo rompió. Ya dejaste claro tu punto, dijo con frialdad. Nos castigast. ¿Y ahora qué? Ven a casa, superaremos esto. Eres nuestra hija. Pregunta para ti, si las personas que te rompieron solo admiten que están sufriendo cuando su comodidad se ve amenazada, ¿merecen seguir llamándote familia? Hubo un tiempo en que escuchar «eres nuestra hija» me habría destrozado, me habría hecho volver corriendo solo para que me quisieran un poco. Sentada en ese café, me sentía cansada, no enojada, ni histérica, simplemente agotada. No, dije finalmente. No voy a volver a casa. Mamá retrocedió como si la hubiera abofeteado. No lo dirás en serio, susurró. Seguimos siendo tus padres. Biológicamente, sí, respondí. Emocionalmente, se despidieron hace mucho tiempo. Por fin lo acepté. Papá se burló. ¿Cambiaste un nombre en unos papeles y ahora crees que eso borra la sangre? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Dentro había copias de mis documentos legales, orden judicial, licencia actualizada, registro profesional. Los deslicé sobre la mesa. Esto no borra la sangre, dije. Borra el derecho a todo. Este es el nombre que aparece en mis títulos, en la puerta de mi clínica, en mis escritos. Sarah Sullivan. Eso es lo que soy ahora. No puedes usar mi antiguo nombre para arrastrarme de nuevo a un puesto que casi me mata. Las manos de mamá temblaban al desdoblar los papeles. Las lágrimas difuminaban la tinta. ¿Así que ya está?, preguntó. ¿Nos estás borrando de tu vida? Negu con la cabeza. No. Simplemente me niego a dejar que sigas borrándome de la mía. Te invité a mi logro. Una y otra vez, elegiste algo diferente. Te creí. Finalmente adapté mi vida a lo que me mostraste. La voz de papá se elevó, diciéndome que estaba exagerando, que las familias normales tenían problemas peores, que estaba sacando de proporción un acontecimiento. Lo interrumpí. No se trata de una barbacoa. Se trata de toda una vida aprendiendo que yo era el segundo. Segundo por la comodidad, segundo por los horarios, segundo por tu hijo de oro. Mi doctorado fue justo el momento en que obtuve la prueba, el día que confirmaste que, incluso en mi mejor momento, seguía sin merecer la pena conducir. Mamá se inclinó sobre la mesa y me agarró la muñeca. Podemos arreglar esto, suplicó. Nos disculparemos públicamente si eso es lo que quieres. Les diremos a todos que nos equivocamos. Pero no deseches a tu familia. Retiré la mano con suavidad. No se puede arreglar la podredumbre con pintura fresca. Hay que arrancar las partes dañadas. Para mí, eso significa salir de un sistema donde solo me quieren cuando no cuesta nada. Me puse de pie, y la silla chirrió suavemente. De ahora en adelante, si alguien te pregunta por mí, di la verdad. Diles que tuviste una hija que se convirtió en la primera doctora de la familia y que preferiste una barbacoa a su graduación. Diles que la llamaste dramática. Diles que solo contactaste con ella cuando su historia empezó a costarte dinero y estatus. Papá me miró con furia. Algún día te arrepentirás de esto, susurró. Lo miré y me di cuenta de que el hechizo se había roto. Su desaprobación ya no me parecía una sentencia de muerte. Quizás sí, dije. Pero ya me arrepiento de cada año que pasé mendigando migajas de amor de personas que ni siquiera se molestaron en sentarse a aplaudir.
Prefiero arrepentirme de haberme ido que de no haberlo hecho nunca. Recogí mi mochila. La voz de mamá se quebró detrás de mí, pronunciando mi antiguo apellido como un conjuro que solía funcionar. No funcionó. Salí del café, a la luz del sol, y por primera vez en mi vida, la palabra egoísta no me dolió. Sentí que era defensa propia. En los meses siguientes, los mensajes llegaron en oleadas: ira, culpa, regateo, nostalgia y, finalmente, silencio. A través de familiares, supe que la reputación de mi hermano se vio afectada, que mis padres se quejaron de haber sido difamados, pero que nunca explicaron lo que habían hecho. Está bien. Mi venganza nunca se trató de que admitieran su culpa. Mi venganza fue simple: me alejé de mí misma. Construí una vida bajo un nombre que no pueden reclamar. Mis pacientes me conocen como la doctora que les cree. Mis amigos me conocen como la mujer que se presenta porque sabe lo que se siente cuando la gente no lo hace. Mi familia elegida sabe que nunca preferiré una barbacoa a sus logros. A veces, tarde en la noche, pienso en ese asiento vacío en mi graduación y en las sillas llenas en la fiesta de mi hermano. Y siento algo parecido a la paz, porque por fin entiendo: la sangre no es un pase libre para herir a alguien sin consecuencias. El verdadero problema no es que me cambié el nombre. Es que dejé de creer que la familia significaba automáticamente hogar. Así que les dejo con esto: cuando quienes comparten tu sangre te tratan como si fueras opcional, ¿quedarse para mantener la paz es un acto de lealtad? ¿O alejarse es el primer acto real de amor que te muestras?